Por San Martín o 3 de noviembre, el invierno haya llegado. Bueno, eso nos dice el refrán. Aunque si le dicen detente, llega por San Clemente, 23 de noviembre. Y aunque venga retrasado, por San Andrés ya ha llegado, 30 de noviembre. Oye, llega una semana en la que se impone el anticiclón, en la que llegan las primeras heladas suaves a España, sobre todo, bueno, las zonas del interior peninsular, aunque en zonas de los Pirineos podrán registrarse algunas más fuertes que puedan incluso superar los -5 grados, pero llega una semana en la que todavía la alta actividad que hemos tenido de las borrascas va a seguir causando algunas lluvias. La inestabilidad se va a centrar en áreas del norte peninsular, en áreas del Cantábrico. De hecho, en áreas de Galicia, de Cantabria, de Asturias, se podrán incluso llegar a registrar 50 litros alrededor a lo largo de esta semana que tenemos ahora por delante. Bueno, en áreas del centro, del sur, es verdad que en torno al 9 podría llegar alguna borrasca que pueda dejar los cielos más nublados, incluso dejando algunas lluvias. Pero bueno, esta semana tampoco hablamos de cosas muy importantes, como mucho podrían llegar precipitaciones más intensas y persistentes a áreas, por ejemplo, de Castilla y León, provocando así incluso algunas lluvias fuertes en áreas del sistema central. Bueno, ya ven que semana en la que se impone más el anticiclón, dando así lugar a una mitad de mes en la que van a ascender las temperaturas máximas. Las mínimas ya vemos que algún día bajarán tanto que, bueno, como ven en el artículo último de esta semana en Es Noticias, pues este martes es cuando se registrarán esas heladas suaves. Así que poquito más. De momento nos dejamos llevar por este anticiclón que de cara a la segunda quincena nos seguirá afectando, pero que podrá dejar la posibilidad para que vengan más borrascas y de hecho veremos porque quizá hasta en forma de nieve. Un saludo y hasta la próxima.